A continuación, en Poder 97.1, tu hora informativa. Entrevistas e información para nuestra comunidad. Y ahora con ustedes, Ida Pérez. Buenos días, mi gente de Rochester, y bienvenido a su hora informativa. Mi nombre es Ida Pérez y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Su hora informativa es un programa que les trae información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida para usted y su familia. Cubrimos información sobre los campos de salud, educación, empleo, vivienda y muchos otros temas más que nos afectan como persona y como pueblo. Su hora informativa está aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y nos alegramos muchísimo de que estén con nosotros aquí en el día de hoy. Tengo casa llena. No solamente tengo casa llena, pero son todos latinos, lo cual me agrada porque entonces podemos hablar en español. Mis últimos programas han sido todos en inglés porque nadie hablaba español. Me alegro por eso en el día de hoy. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten, que nos digan su nombre, de dónde son originalmente y cuánto tiempo llevan aquí en Rochester. Y no sé quién quiera empezar. Bueno, mi nombre es Héctor Santiago. Nací en Villalba, Puerto Rico. Llevo en Rochester aproximadamente como 16 años. Ok. ¿Y qué te trajo aquí a Rochester? Un sueño, para ser honesto. Quería crecer profesionalmente y pensé que este era el lugar correcto para mí para poder crecer en el ambiente de la educación. Ok. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Tenías familia? Sí. ¿Llegaste solo? ¿No había nadie de tu familia? ¿Por qué Rochester? Tengo familia aquí por muchos años. Familia inmediata como mis padres, hermanos, residen en Puerto Rico. Mi madre, de hecho, se mudó hace como 4 años después de la pandemia. Pero tengo unos primos que me acogieron, me brindaron su hogar y me ayudaron a emprender mi viaje en esta ciudad. Qué bueno. ¿Qué era lo de la educación que pensaste que aquí era mejor? Con relación a conseguir un trabajo como maestro, que eso fue mi intención al llegar, sin embargo, el futuro me tuvo algo diferente a lo que yo pensé que iba a realizar aquí. Sí, perfecto. ¿Y tú? Muy buenos días, mi nombre es Sheila Vázquez, soy de Humacao, Puerto Rico. Llevo aquí en Rochester 7 años. 7 años. ¿Y qué te trajo aquí? Bueno, pues desafortunadamente, luego del huracán María, las cosas allá estaban difíciles. Sí. Mi familia prácticamente completa se decidió mudarse para acá, entonces pues... ¿Y ellos ya tenían familia aquí o por qué Rochester? Teníamos un tío. Sí, un tío, él fue el que nos ayudó en ese proceso. Sí, qué bueno. Y hoy día estamos prácticamente todos aquí. Todos acá, sí. Qué pena, ¿verdad? Que desafortunadamente, ¿verdad? Que uno tenga que venir bajo esas circunstancias. Y me recuerdo muy bien Huracán María, Ibero ayudó mucha gente cuando llegaron. ¿Y usted? Natalie Vázquez, soy de Humacao, Puerto Rico también, y llevo alrededor de 7 años en Rochester y vine luego del huracán María. Sí. Y también tenía familias aquí que te pudieron ayudar. Sí. Y vimos muchas personas así, vinieron más de 5,000 personas durante Huracán María que decidieron venir aquí a Rochester. Y también tengo entendido y según escuché, Rochester se conoció a través de la isla porque gente que vivían en Rochester, que le decían a sus familiares, mira, aquí tienen un sistema para ayudar a todo el que venga. Entonces, personas que no tenían a nadie en Rochester decidieron venir aquí por los actos rapiditos que Ibero hizo para poder ayudar a todas esas personas que vinieron. Me siento muy orgullosa de eso, que pudimos darle la mano a todos nuestros hermanos cuando llegaron. Sí, me alegro por eso. Los 3 trabajan en el Child Care Council, ¿verdad? ¿Correcto? Dinos qué es el Child Care Council. Para esas personas que no saben qué es Child Care Council, ¿qué es eso? ¿Qué ustedes hacen ahí? Nosotros somos una organización sin fines de lucro, primeramente. Hemos existido por más de 50 años sirviendo a la comunidad con relación específicamente al campo de la educación temprana. Nosotros ofrecemos servicios, nos conocemos mejor dicho, como una agencia de recursos y servicios especializados para proveedores de cuidado infantil y familiares o familias. Nosotros esos servicios que ofrecemos son eficaces, son precisos y son confiables. Nosotros ofrecemos servicios desde lo que son
para registrar programas de cuidado infantil, especialmente el desarrollo profesional con relación a los proveedores. Hay específicos temas que ellos deben de tomar de acuerdo a las regulaciones impuestas por el Estado de Nueva York. Entonces nosotros nos encargamos de que esos servicios lleguen a los programas de cuidado infantil e impacten a los niños de una forma positiva y eficaz. Y siempre hacemos la labor con el proveedor, familia, con el empeño y con la meta de que los niños sean impactados de cierta manera. En otras palabras, pero cuando tú dices proveedor, específicamente un grupo, porque proveedores hay muchos. Proveedores de cuidado infantil. Pero En Nueva York, por ejemplo, hay diferentes tipos de proveedores. Existe lo que son los centros de cuidado infantil y hay otros que son en casa. Okay. Nosotros, todos los servicios que hacemos es para todos. Okay. Es tanto para los centros, que lo que son los maestros, los que son cuidadores en el hogar, que también son profesionales, aunque estén en un setting diferente, como diríamos en inglés. Exacto, sí. Una persona que esté interesada en hacer cuidado de niños, ¿verdad? Y hacerlo legalmente, hacerlo correctamente, porque todo el mundo puede cuidar un niño, ¿verdad? Exacto. Pero no necesariamente, ¿verdad? Con ciertas metas en mente, pero si alguien quiere hacer ese su negocio, ustedes los ayudan. Exacto. Una vez tenemos que tener entendido, o las personas tienen que tener entendido, que de acuerdo a la ley de Nueva York, existe que si tú provees cuidado para más de 2 niños que no son tus familiares, ahí es cuando el gobierno dice tienes que registrarte o tienes que sacar una licencia de cuidado infantil. Nosotros orientamos a las personas paso a paso hasta que saquen ese tipo de cuidado. Existen orientaciones, existen capacitaciones y por ende existe también la que se le llama las inspecciones a dónde se va a proveer ese cuidado. Y nosotros cogemos de la mano a la persona o personas que deciden embarcar, que deciden tomar este viaje, que es tan hermoso. Es sacar su programa, tener su propio negocio, a la misma vez que impactan la vida de niños y familias en el hogar. Hay programas que se dedican a servir a la propia comunidad, como decía, la comunidad latina. Hay programas que se especializan a dar esos servicios directos a nuestra comunidad y aquí para eso estamos el equipo que estamos aquí. Sí, porque sé que quizás mucha gente sabe que los centros en sí, ¿verdad? Un centro en sí pues tiene que seguir ciertas regulaciones, tiene ciertas personas que vienen e investigan o monitorean lo que ellos están haciendo, pero no siempre la gente piensa en eso cuando es en un hogar. Exacto. Pero en el hogar tienen las mismas reglas. Es las mismas reglas. Las personas tienen que cumplir con prácticamente lo que corre un programa de centro. Obviamente de una manera diferente porque es en el hogar. Hay cosas que le aplican a un centro, hay otras cosas que le aplican a programas en el hogar. Todos tienen que tomar capacitaciones con relación a los temas específicos. Todos reciben inspecciones para monitorear el programa. Todo es basado en reglamentos establecidos por la OCFS, donde establece qué es lo que se necesita, qué es lo que se espera de este programa. Sí, claro. Si una persona está interesado en abrir un negocio de cuidado de niños, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sencillamente el primer paso es decir, esto es lo que quiero hacer. Obviamente muchas personas no tienen en cuenta dónde lo van a hacer. Y ahí cuando es el proceso que nosotros presentamos, dónde lo deseas hacer. ¿Es algo comercial o es algo en el hogar? Una vez eso está decidido, el Estado de Nueva York establece que tienen que tomar lo que se llama una orientación. Esa orientación es donde se explica qué tipos de programas existen en Nueva York, cuáles son los que están permitidos. Una vez la persona tome esos videos, son varias horas para dejarles saber, entonces pide una aplicación ellos mismos a través de la página de internet. Luego, depende del programa que ellos quieren abrir, es cuando toman la decisión cuál es la capacitación o los trainings que son mandatorios para el tipo de programa que yo deseo abrir. Una vez envía eso, tiene 90 días para completar toda la aplicación y entre eso también pasa varias inspecciones donde el gobierno o el Estado de Nueva York dice este programa está capacitado, este programa es seguro y saludable para los niños que van a participar, es correcto, completo, es una serie de items o una serie de reglas artículos que hay que cumplir. No es necesariamente
quiero abrir un programa. Tenemos que asegurarnos que el programa está capacitado, la persona está capacitada, pero también que el programa es seguro para traer estas familias al hogar o a un centro. ¿Qué otra cosa ustedes buscan? Porque obviamente el hogar tiene que tener ciertas cosas que se requieren, por ejemplo, entrada, salida, todas esas cosas. Pero también cuando se trata del aprendizaje de los niños. Háblanos un poquito de eso, porque eso es algo también que ustedes miran, ¿no? Exacto. El aprendizaje, con relación al aprendizaje de los niños, es importante que los proveedores, no importa cuál es el setting o el tipo de programa, es que vas a impactar esas vidas. Es importante que ofrezcas actividades que son apropiadas para la edad, teniendo en cuenta qué necesidades en particulares tienen los niños que van a participar. Exacto. Hay que estar siempre pendiente, que la compañera pueda hablar un poco más adelante, niños con necesidades especiales. No todos los niños aprenden de la misma manera. Es importante que a través de las capacitaciones que exige la OCFS, estas personas entiendan que aunque yo no esté en un centro, sea un hogar, el niño necesita y tiene el derecho de recibir la educación a la edad de la niñez temprana. De 0 a 3 se ha demostrado que es una edad tan crucial para el desarrollo cognitivo, físico, y entre otros, para poder sobrellevar el futuro. Sí, claro. Héctor, tú y yo los dos hemos dado clases de CDA, que es el Child Development Associates. Y no importa, por lo menos en mi salón, no importa si la persona es para infants and toddlers, que son los más bebés, o es para preschool. Nosotros cubrimos todo, ¿verdad? 13 capítulos que tiene que ver todo desde salud y seguridad hasta profesionalismo. Pero en ese trayecto también le enseñamos cómo hacer un plan para niños, ¿verdad? Basado en la edad que tienen. ¿Cuáles son esas actividades que tú quieres tener cuando se trata de lenguaje, cuando se trata de número, de alfabetismo, todas esas cosas, ¿verdad? Social, emocional, físico, que es bien importante. Cómo hacer un lesson plan, pero también cómo hacer un menú, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que seguir para un menú? Háblanos un poquito de eso, porque quiero que las personas entiendan que no es solamente, voy a cuidar niños y voy a cobrar por esto, sino que hay muchas cosas que uno tiene que estar, ¿verdad? Tener en mente y saber poder hacer para esos niños y las familias que uno está sirviendo. Exacto. Cuando traemos niños al hogar o a un centro, la persona tiene que estar capacitada. Yo le llamo que es un pulpo con todo respeto, porque tiene que ser un educador. Tiene que ser un consejero para los niños, tiene que aprender a cómo ofrecer alimentos nutritivos, prepararse, qué conlleva, cuáles son los requisitos que se establecen. Dentro del programa de cuidado infantil, cuando una persona va a ofrecer específicamente alimentos, tiene que seguir unas ciertas reglas, especialmente para aquellos que participan de un programa de comidas, específicamente a través del gobierno federal. Este programa establece ciertas reglas donde tienes que ofrecer ciertos alimentos a ciertas horas, a horas dadas en específico. Por ejemplo, si vas a dar un jugo solamente una vez al día, tiene que ser 100% jugo natural, no puede ser nada con colorantes. La leche se sirve de acuerdo a la edad de los niños y hay que estar pendiente a todo eso. Entonces, con relación cuando un niño ya es alérgico, tienes que estar tomar eso bien en cuenta, cómo es la preparación que conlleva. ¿Y qué sustitutos vas a tener? Hay ciertas cosas que la persona se educa, siempre se ofrece como todo un entrenamiento donde se especializa o se especifica al proveedor. Cuando somos latinos, a veces se nos hace difícil cambiar nuestro menú, ¿verdad? No es que lo vayas a cambiar completamente, simplemente es cuándo puedo dar qué comida en específico. Sí, claro. Y sé que una de las cosas que hablamos mucho es cosas que son alto en azúcar, cosas que son alto en grasa, o sea, cómo poder, ¿verdad? Dar algo alternativo que sea mucho más nutritivo. Nosotros, por ejemplo, en Ibero nunca hemos cambiado de tener cocinero, nunca hemos cambiado nuestro menú en el sentido de que somos bien atentos a ofrecer comida latina, pero sí hemos aprendido cómo poder ofrecer eso y aún siguiendo las reglas, ¿verdad? Son cosas más bajas en azúcar, cosas más bajas en sal, cosas más bajas en grasa, y teniendo en mente de comprar cosas de más alta calidad.
para, ¿verdad?, evitar un poco de la grasa y las cosas así, ofrecer más frutas naturales que enlatadas. O sea, que hay muchas maneras de poder hacerlo aún sin perder sus culturas y sus tradiciones. Sin perder la identidad, como diría yo, la identidad cultural. Que sí, porque sé que si decimos no vamos a dar más arroz en el centro, no van a volver los niños. No. Yo creo que siempre es importante mantener esa identidad cultural dentro de un programa, sea cual sea la que te describe a ti como programa, sin importar el background o el trasfondo que conlleve, ¿verdad? Es importante cuando tú vayas a implementar un programa de cuidado infantil, te llenes de información y veas que en realidad no va a cambiar. No va a cambiar, simplemente que va a ser una rutina mucho más establecida, algo que te dé más estructura a tu programa. Claro. Vamos a hablar un poquito de las cualificaciones, ¿verdad? Porque como mencioné, tú y yo damos clases de CDA. Eso es para preparar personas, ¿verdad?, que tengan, que quieran abrir un centro. Es como el primer paso que las personas pueden dar si ese es el campo que les interesa y eso es lo que quieren hacer. Tiene vale mucho ese CDA. Tú puedes ir de diversas maneras, en diferentes direcciones, cuantito tienes ese CDA, y también es reconocido a través de los Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái. Tú te puedes ir a cualquier lado y vas a conseguir trabajo con esa certificación. Háblanos un poquito de por qué es eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualificaciones que las personas necesitan para poder abrir o un cuido en su casa o un cuido en un centro? Porque las cualificaciones puedan ser diferentes. Completamente diferentes. Sí. Por ejemplo, en un programa en el hogar, ¿verdad? Un programa de cuidado infantil familiar o grupal familiar, en ese tipo de programas, normalmente lo que se establece es que tengas una certificación en salud y seguridad. Es un entrenamiento de 15 horas que se toman con una persona que ha sido certificada a través del estado de Nueva York. Es mandatorio, requerido tener lo que se llama RCP o el CPR, porque en caso de emergencia tienes que saber cómo actuar, ¿verdad? De ahí en fuera, con relación a estudios mucho más altos, no se requiere eso. Sí son bienvenidos en el programa de cuidado infantil familiar o en el hogar. No es mandatorio tener lo que se llama el CDA o el CDA, más sin embargo, siempre le exhortamos a los proveedores en tomarlo. ¿Por qué? Porque te da la base de cómo se desarrollan esos cerebros o esos niños, ¿verdad? Es importante que aquella persona que tal vez no tenga un background en educación tome este curso, porque de verdad que es fundamental para desarrollar esas vidas. Cuando vamos a un centro, el centro es un mundo, yo le llamo como spiderweb. ¿Por qué? Porque hay diferentes roles en los cuales, depende de su rol, es que son los requerimientos, ¿verdad? Hay muchas cosas que si trabajas en un salón de infant and toddler o de infantes y niños pequeños, se requiere una credencial específica para ese salón. Si vas a trabajar con preescolares, ahí es cuando te dicen, tienes que tener la certificación de preescolar para hacer lo que le dicen el lead teacher. Más sin embargo, si eres un asistente, y across the board, a través de todo tipo de programas, mínimo tienes que tener 18 años. So que es importante entender que lo básico es tener la mayoría de edad para trabajar. Y un cuarto año. Y un cuarto año en cuestión de centros. Más sin embargo, en el hogar no se requiere eso. Que siempre que vayas a trabajar en un centro, es importante que entiendas cuáles son los requisitos. Más en el hogar es un poco diferente. Pero no es tan exigente como es el centro. Pero y entiendo eso y eso ha sido siempre, pero últimamente muchas personas quieren que si alguien va a trabajar con niños, que tengan el CDA, que tengan el CDA, ¿verdad? Yo creo que la misma comunidad en general está como exaltando eso en el sentido positivo. Queremos personas más preparadas, por lo que veo que hay muchos empleadores que dicen que quieren una persona que tenga un high school diploma, que tenga un CDA. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, estamos comprendiendo que estamos impactando vidas. Y lo que hacemos hoy impacta al niño. ¿Verdad? Hay cosas que yo le puedo decir como niño, como adulto que soy ahora de 41 años, recuerdo ciertos maestros que me impactaron de forma positiva y tanto de forma negativa. Y eso es lo que queremos. Queremos aumentar la calidad tanto en el ambiente de cuidado infantil, y eso incluye a los que son los cuidadores y no cuidadores, vamos a llamarle maestros. ¿Por qué? Porque son profesionales dentro de este campo. Son la
clave para el éxito de correr el programa, la clave para el éxito de esos niños. Sí, claro. Y sé que para un centro, para ser director, necesitas otros credenciales. Ciertas credenciales y ser, estudios. sí, Sí. Hay cosas que, por ejemplo, si no tienes un bachillerato en educación, por decirlo así, generalmente hablando, le exigen una certificación específica para poder ejercer el cargo. Hay ciertos programas que tal vez no tienen el director preparado, pero al trabajar en conjunto con la OCFS, lo colocan a la persona para tener esta credencial. Sí. Todo siempre se va a basar en la comunicación que tengas con aquella persona que le da su licencia. Exacto, exacto. Y es bien importante, ¿verdad?, que las personas sepan eso. Por ejemplo, en Ibero no cogemos a nadie en el centro que no tenga un CDA. Y pueda que tú vengas sin un CDA, pero tu carta cuando te cogemos y cuando te entrevistamos, es con el conocimiento y el entendimiento que vas a coger tu CDA. Que hay un proceso. En tu carta, cuando los cogemos, dice, te hemos cogido para este trabajo, pero tienes un año, creo que decimos un año, año y medio, algo así, para que cojas tu CDA. Y para poder mantenerte en esta posición. Es algo que, ¿verdad?, para mí sube un poquito más la calidad de lo que ofrecemos. Y también porque y vamos a hablar un poquito más adelante con los niños con incapacidades o niños con ciertas necesidades, las maestras tienen que saber qué buscar, qué ver, ¿verdad? Y en ese entrenamiento pues aprenden un poquito sobre eso. Porque muchas personas tienen la percepción de que cuidar niños es solamente recibirlos y abrazarlos. Eso es importante. No es como, ¿verdad?, cuando lo estás cuidando como si eres la abuela o eres la tía o la madrina. En este tipo de ambiente tienes que tener una intención, ¿verdad? Una intención de educar, de fomentar. Y unas metas. Exacto, de fomentar el desarrollo. ¿Cómo yo recibí a este niño? ¿Con qué fortalezas? Y cómo yo las voy a ser mucho más grandes, ¿verdad? Y entonces es importante esa parte de la educación y mucho más cuando se establecen necesidades específicas que los niños tienen, y ahí hay que buscar un poco más allá de lo que le llamamos lo que es lo básico, lo normal. Sí, sí. Y tú tienes que saber qué es lo normal. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces las personas no saben. Muchas veces los papás me preguntan, mi niño no está haciendo esto. Y digo, no, todavía no le toca. Él todavía se está desarrollando en esa área. Por ejemplo, un buen ejemplo de ese, mi niño 3 añitos, no se sabe amarrar los zapatos. Bueno, eso cognitivamente no funciona hasta que tienen por lo menos 7 años. ¡7 años! Sí, eso te toca amarrarle los zapatos hasta los 7 años. Y creo que fallamos cuando empezamos a comparar. A veces hasta con los mismos hermanos, ¿no? Porque él lo hizo a los 3. Exacto. No. El desarrollo es individual y obviamente se basa en las experiencias que cada uno de nosotros pasamos. Yo creo, y lo digo, yo aprendí a leer en el 2º grado y hoy en día tengo ciertas certificaciones. La gente, ¿en serio? Claro. Mi hermano aprendió a leer en kindergarten, pero yo no. O sea, no podemos comparar uno con el otro. Exacto. So, Sheila, háblanos un poquito de lo que tú haces específicamente en el Child Care Council, porque sé que trabajas con los proveedores. Dinos un poquito de lo que tú haces. Bueno, pues yo trabajo como consultora de necesidades especiales. En nuestro departamento nos dedicamos a impactar a los proveedores de cuidado infantil, dándole apoyo de cómo ellos mejor pueden ayudar a niños con necesidades especiales, mayormente, ¿verdad?, en aquellos que están en riesgo de expulsión. ¿Por qué nos dirigimos tanto a esos casos que están en riesgo de expulsión? Bueno, pues datos recientes, ¿verdad?, estudios revelan que niños pequeños, especialmente entre las edades de 3 y 5 años, en edad preescolar, están siendo expulsados hasta 3 veces más que los niños de kinder a 12. Y es una información muy preocupante. Sí, claro. Así que por esta razón es que nuestro departamento está trabajando de manera proactiva, ¿verdad?, para poder cambiar esta tendencia, ofrecerle esos apoyos a los proveedores para que ellos puedan fomentar entornos más inclusivos y poder ofrecer estos apoyos a niños con necesidades especiales y sus familias también. Sí. Sé que en nuestro centro hemos tenido ciertos casos, no muchos, pero hemos tenido ciertos casos en el cual un niño sí ha creado, ¿verdad?, un ambiente bien difícil para todos. Es más comportamiento,
Pero en el caso de estos niños ha sido más social emocional. No es que tengan una incapacidad de poder hablar o quizás tengan speech. No ha sido nada de eso. Ha sido específicamente social y emocional. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿Qué está pasando que los niños hoy en día están demostrando más necesidades cuando se trata de lo social emocional? Bueno, el área de salud mental, ¿verdad? Emocional, está bien ligada con las necesidades especiales. En ese aspecto, nuestra compañera Natalie va a hablar un poquito más de lo que es la salud mental, pero sí siempre los niños pequeños, todavía están, en estas edades, todavía ellos están desarrollando esas destrezas cuando son pequeños. Yo no estoy diciendo que cuando ellos estén más grandes, a partir de kindergarten, no se va a seguir trabajando eso. Sí. Pero ellos no están listos, ¿verdad? Los niños son pequeños, ellos no saben, ellos tienen que aprender a manejar sus emociones, las destrezas de amistad. Sí. Ellos no tienen todavía esas herramientas. Sí, sí. Así que es bien importante la relación que tenga el proveedor de servicio o los cuidadores, cómo ellos, ¿verdad?, se vayan a comunicar con esos niños. Esas interacciones positivas son bien importantes para poder a ellos ayudarlos a desarrollar esas destrezas. Sí, sé que un par de años atrás cuando introducieron el Pyramid Model, que fue un training que casi todo el mundo que trabajaba con niños lo recibió, hubo unas estadísticas, así unas tasas bien altas en niños que hicieron una encuesta en el estado de Nueva York y compartieron con nosotros todos los niños que se estaban, que las personas decían, no podemos cuidar más. Y habían hasta bebés infantiles porque lloraban mucho. Exacto. Que ese es yo digo que la manera de comunicarse de ellos, sí, ¿verdad? claro. No saben hablar, pero van a llorar. Y cabe recalcar que dentro de ese programa de la pirámide se estableció y se señaló que los niños expulsados eran varones y mucho más los que son afroamericanos, que fue bien específico esa estadística que se realizó. Sí. Y muchos de estos casos se basa en tener conocimiento y a veces por una acción o un comportamiento de un niño prácticamente le ponemos un sello. Sí. Y en realidad cuando haces ciertos cambios dentro de tu programa, sea la rutina, sea lo que está alrededor del programa, muchos de estos cambios se disminuyen. Sí. Ahora hay que tener bastante constancia con relación de continuar, porque pretendemos que los niños cambien en un día. Sí. Y se va a tomar tiempo, los comportamientos se toman tiempo en bajar. Sí. Y la experiencia que nosotros hemos tenido específicamente con esos casos que mencioné anteriormente, cuantito nos reunimos con la familia, por ejemplo, tuvimos una recientemente, el horario de mamá cambió. El horario de mamá cambió en el trabajo, la niña no está viendo a su mamá, porque la ve un ratito por la mañana, a lo que ella lo deja en el centro, y cuando él llega por la tarde, mamá no está. Cuando mamá llega, él ya le está durmiendo. Hablamos un poquito con mamá. Ok, ¿qué podrías hacer tú para cambiar tu horario? Porque esto y es un niño que hemos tenido desde bebé, lo conocemos muy bien, ¿verdad? Conocemos muy bien a este niño y en los últimos meses su comportamiento cambió, pero totalmente, algo que nunca habíamos visto. Y decía, tiene que haber, algo cambió, algo pasó, algo está pasando con él, que él está, ¿verdad?, demostrando estos comportamientos, pero unas emociones bien fuertes, ¿verdad?, bien grandes, lo que decimos big feelings, ¿verdad?, unos sentimientos bien grandes. Hablando con mamá, en sí es el horario de mamá. Él está, y él lloraba y decía, I want my mom, él quería a su mamá. Obviamente, eso a veces no es nada, a veces puede ser algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y mamá nos dijo, mira, es la primera vez que tengo un trabajo que yo puedo sostenerme yo misma. Me pagan lo suficiente para yo poder pagar todos mis biles, ¿verdad? Y poder vivir donde vivo. Y me dijo la renta, que era muy alta, y esto y lo otro. Dice, es el único trabajo que ahora mismo tengo que me puedo sostener. Algo bien difícil, ¿verdad? Porque a veces los papás se ven en una situación en la cual tienen que decir, ok, tengo que cambiar y quizás, tener que
porque ella se pudo poner completamente independiente financieramente y no depender del gobierno, lo cual es una meta que ella quería para sí misma, ¿verdad? Pero entonces tendría ella que ir para atrás y buscar ciertas ayudas para poder cambiar su horario, para poder darle al niño la atención que él necesita para que él no siga con ese comportamiento. Pues una de las cosas que me preocupaba de este niño en particular es que a pesar de que él va de 3 para 4, pero es un niño grande, es un niño bastante desarrolladito y un niño fuerte y es afroamericano. Y mi preocupación era que si él va, ¿verdad?, a otro ambiente donde no lo conocen, desde que era bebé, donde no conocen la familia, van a decir, bueno, este niño va a crecer a ser agresivo, va a crecer a ser un criminal, va a crecer, que ya, ¿verdad?, en la mente, quiera uno o no quiera, quizás las personas están pensando esas cosas. Ella dijo que iba a ir a su trabajo a hablar, a ver cómo podía cambiar su horario, pero en sí era eso, ¿verdad? Háblanos un poquito, sé que íbamos a ir de nuevo a ti, pero háblanos un poquito de la salud mental, porque creo que eso es algo, yo por lo menos en mi clase de CDA enfatizo eso mucho y empiezo con los proveedores, empiezo con mis estudiantes. ¿Cómo tú manejas el estrés? ¿Qué haces tú para asegurar de que tú mentalmente estés bien? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Eres persona que te agarra de algo y no lo suelta? ¿O eres de esas personas que te enojas rápido? ¿Cómo tú controlas eso, verdad? Porque no podemos pedirles a ellos que esperen eso de los niños si ellos mismos no saben hacer eso con ellos mismos, ¿verdad? Eso es paso mucho tiempo en la parte profesional, lo cual es el último capítulo, pero yo lo hago primero. Yo cambié ese círculo. Lo hago primero porque siento de que, primero que nada, quiero tener una clase buena, quiero que todos se presenten profesionalmente. ¿Cómo vamos a manejar eso, verdad? Porque si nosotros mismos no sabemos manejar nuestras emociones, ¿cómo esperamos que los niños lo manejen? Háblenos un poquito de eso, porque es un tema que está ocurriendo más a menudo. Otra cosa que quería mencionar, y no sé si es algo que tú también vas a mencionar, que hemos visto un cambio bien grande, no solamente en los niños, pero en las personas adultas desde COVID. Que las personas, COVID en verdad afectó a muchas personas mentalmente, ¿verdad? Y obviamente pues los niños que no tuvieron la oportunidad de ir a un centro porque estaban en cuarentena, no crearon, ¿verdad?, esas destrezas sociales que normalmente crean porque entraron tarde a un centro, a un cuido, lo que sea. Hemos visto eso también. ¿Cuál es tu opinión? Ciertamente, sí. El proyecto de consultoría de salud mental fue desarrollado y creado por el Estado de Nueva York para el año 2020 con el objetivo de proveer destrezas de apoyo a los proveedores de cuidado infantil y a los niños, desarrollando aún más el componente socioemocional. Sí. Así que básicamente nuestro rol como consultores es ir a los programas y brindar estrategias, actividades diversas en muchas ocasiones, porque lo que trabaja para un proveedor o un centro de cuidado de hogar, de grupo o familia, no necesariamente trabaja para el otro. Exacto. Así que individualizamos las intervenciones en ese sentido. El proyecto de consultoría tiene un enfoque de colaboración entre el consultor, el proveedor de cuidado y muchas veces la familia. ¿Y por qué hablar de salud mental es importante en estas etapas de desarrollo? Pues mira, durante los primeros años de vida de un niño, de un individuo, se desarrollan millones de conexiones neuronales por segundo. Este cerebro está en un constante desarrollo sin parar. Así que esta es la edad que queremos impactar el aprendizaje de destrezas socioemocionales. No es que luego no es importante, es importante a lo largo de toda la vida. Sin embargo, como este cerebro está en formación, es información que queremos, ¿verdad?, sembrar ahí. Claro. Y usted mencionó cómo en la adultez notamos ciertos comportamientos. Pues mira, es importante reflexionar en eso y qué tipo de destrezas socioemocionales este individuo recibió en sus primeras etapas de desarrollo. Quizás esto no se fomentaba de la misma forma. Así que es importante hablar de salud mental en estas etapas porque apoya con el desarrollo neuronal, como hablamos,
apoya con el desarrollo de la personalidad de un individuo y de su autoestima. Sí. Parte de las estrategias que brindamos a los programas, a los centros de cuidado, van dirigidas al desarrollo socioemocional. Diferentes actividades, como mencioné anteriormente. Los proveedores tienen un espacio para reflexionar sobre esos botones rojos que nos pueden apretar ciertos comportamientos, porque somos humanos. Y de alguna manera, no es un enfoque clínico, pero sí se les da este espacio de reflexión y de aprender cómo vamos a manejar esto la próxima vez. Sí. Hablar sobre salud mental apoya en la prevención y detección temprana de áreas de necesidad. Hay muchas proveedoras que pueden mencionar, a mí no me parece que este comportamiento sea típico en esta etapa del desarrollo. Y mira, muchas veces no tienen el apoyo o la información necesaria para traer esta información a las familias. Así que los apoyamos en ese viaje. Los apoyamos en mirar, identificar si las familias están preparadas para estas conversaciones. No siempre lo están. Exacto. Los apoyamos en llevarlos al punto en que las familias estén listas para este proceso, respetando la autonomía de cada cual. Hablar sobre salud mental definitivamente incrementa el desarrollo de relaciones interpersonales. Y esto se hace de muchísimas formas. Así que el servicio de consultoría de salud mental o hablar de la salud mental en etapas tempranas luce de diferentes formas dependiendo, ¿verdad?, de cada escenario. Pero es de vital importancia. Sí, y sabemos que el desarrollo social, emocional, la inteligencia de salud emocional y social, the social intelligence, ¿verdad? Que es más importante en niños que académico. Y he visto esto mucho. He visto esto mucho en el centro. Llevo haciendo esto más de 35 años y he visto niños que saben todos los números, del 1 al 100, ¿verdad? Saben escribir su nombre, saben todas las letras del alfabeto, saben todos los colores, todas las figuras, ellos todos lo saben, pero social, emocional son fatales. No saben cómo autorregularse. No saben cómo autorregularse, no saben cómo llevarse bien con otra persona, Y todo lo demás es importante, ¿verdad? Lo cognitivo es importante, que sepan las letras, pero más importante es saber llevarse. Y eso y esa es una de las cosas que trato de enfatizar en mi clase, de que sí, es importante que los niños sepan estas otras cosas, que sepan escribir su nombre, que sepan su nombre y apellido, que sepan dónde vive, su número de teléfono, ¿verdad? Todas esas cosas que son importantes para los niños, pero poder llevarse bien con otros, de poder negociar, ¿verdad? Si hay un desacuerdo, poder negociar, pues tú, de destreza de amistad, pues entonces tú ves primero y después yo lo hago y qué sé yo, que todas esas cosas, mucho más importantes. Sí, conocer la importancia de la respiración para yo poderme calmar cuando algo no me funciona. Y un lugar donde yo pueda ir y, ¿verdad?, y calmarme si es posible. Teníamos un niño una vez que era bien súper emocional, pero él tenía algo, pero era emocional, todo era emocional. Y lo emocional no importaba si era triste o era alegre. Él si estaba alegre, era súper alegre, hasta el punto hasta que lloraba, porque estaba tan contento, ¿verdad? Y entonces lo mismo, y le enseñamos, si tú te sientes así, mira, tú puedes ir aquí al Cozy Corner, y ahí tú puedes respirar, o le puedes apretar la almohada, o, so le dimos unas destrezas que él podía, y entonces él cuando se sentía así que iba, decía, I'm going to the Cozy Corner now. I'm going to calm myself down. So él mismo decía, voy a calmarme yo mismo y voy para el Cozy Corner. Esa es la meta. Esa es la meta. So él aprendió a poder, y hoy en día es un adulto ya de casi 18 años y está haciendo muy bien, pero él, había que enseñarle, no le puedes dar, no puedes gritar, no puedes correr, estas son las cosas que sí puedes hacer. Y él con el tiempo y él mismo se ponía, decía, yo tengo que ir para allá a calmarme. Y llegar me decía, I'll be back when I'm calm. Decía yo, regreso cuando estoy calmada. Yo diría que muchos nosotros como seres humanos, como padres, ¿verdad? A veces nos enfocamos en el no.
en el no. Sí, Pero sí. no ofrecemos ese tipo de opciones Sí. y no fomentamos esas destrezas que Sí. son tan importantes. Sí, sí. Solamente decimos, no llores, pero no sabemos decir cómo expresar Sí. sus frustraciones o sus alegrías. En vez de decir, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Otra cosa que quiero que hables un poquito de lo importante de enseñarle a los niños sobre sus emociones. So, por ejemplo, una actividad que yo hago con mis estudiantes, que yo les digo, ok, quiero que en un papel quiero que escriban todas las emociones que han tenido, y le digo los últimos 3 días o en las últimas semanas o lo que sea. Y la mayoría pueden poner 5 a 6. Y 6 es mucho. Sí. O sea que ni siquiera tenemos a veces el vocabulario. Y eso es otra parte. Eso, háblanos un poquito de eso, de poder enseñarle a los niños el vocabulario de emociones, que no es solamente triste, alegre, feliz y contento, sino que también hay otras cosas que ellos están sintiendo y nosotros como adultos le tenemos que dar esas palabras. Claro que sí. Yo diría que parte habitual de mis planes de servicio incluye lo que es la identificación de emociones. Y pudiera parecer algo bien simple, Sí. que el niño puede identificar cuando está feliz o cuando está triste. Pero la realidad es que es importante meter esas otras emociones, quizás no tan enseñadas frecuentemente como la frustración. Irritado. Exactamente, la autorregulación. ¿Por qué es importante que ellos adquieran ese vocabulario y el conocimiento para entender lo que están sintiendo? Sí. No hay forma en la que podamos trabajar una emoción, lo que estamos sintiendo, si no le ponemos un nombre, si no sabemos lo que es. Sí. Pero esta ansiedad que yo tengo a mis 40 años, ¿de dónde viene? Sí, exacto. Había que empezar con la identificación Sí, de emociones. sí. Otro componente bien importante cuando hablamos de salud mental y de proveedores es entender el historial de trauma. ¿Con qué estamos trabajando? Eso es, Esta información de comportamiento que estamos viendo, ¿de dónde viene? Sí, Claro. Comportamiento es comunicación. Sí. Ellos están intentando comunicar algo. Sí. Así que tener la información y el apoyo necesario para reconocer, esto pudieran ser unos indicadores de trauma. ¿Qué más información yo puedo tener? Yeah. ¿Cómo puedo apoyar a esta familia? Sí, sí. Y esos indicadores de trauma, desafortunadamente, a veces va de generación a generación. Ciertamente. So, si no los reconocemos, ¿verdad? Si no decimos, ok, ¿por qué yo me comporto de esa manera? ¿Por qué es que esta persona cuando viene me irrita? ¿De dónde viene eso? Me acuerdo, tuve una vez 2 empleadas que las 2 personas, tremendas, ¿verdad? Tremendas personas, muy buenas las 2, pero no se llevaban. Entonces no entendía qué es lo que está pasando aquí, porque finalmente en una conversación con una de ellas, ella me dice, es que ella me recuerda tanto a mi mamá y yo no tuve una buena experiencia con mi mamá. Ajá, ¿verdad? Yes. Ahí está el detalle. Eso no tiene que ver nada con esta persona, esto tiene que ver contigo y el trauma que tú tuviste con tu mamá. En cuantito pudimos identificar eso, pues entonces ella pues fue reaccionando un poquito mejor hacia la otra persona. Pues decía, caramba, las 2 son buenas personas, ¿qué es lo que está pasando? Y qué importante tener espacios para reflexionar Sí, sobre ese tipo de sí, cosas, porque sí. si no lo hablamos, no hay manera de trabajarlo. Quizás vivimos en el tren y bueno, Sí. pues no se llevan. Yeah. Pero tener el espacio para reflexionar de Sí, alguna forma es sí. dejar ir. Exacto. Pero me acuerdo haberle hecho la pregunta, es que no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo, ayúdame a entender qué es lo que pasa contigo con ella, porque era más ella con la otra. Y finalmente me dijo, es que ella me recuerda tanto a mi mamá, su manera de ser, su como ella, Gestos. sus gestos, sus cosas, su tono de voz. Y dije, entonces no es ella, eres tú. So, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con tu mamá. Esa es la importancia de siempre buscar el porqué. Sí, el porqué. Volviendo al caso de que usted me mencionó del niño que tuvo en su programa, a veces nosotros nos llaman a visitar a un niño y el proveedor lo que me dice es, pues vamos a referirlo, necesito un referido para educación especial. Pero como usted dice, nos hemos tomado el tiempo para observar, para preguntar, tener comunicaciones con esa familia, a ver qué es lo que está pasando. La palabra por qué es bien clave. Sí, y buscar un poquito sí. más, porque a veces... Sí, y sé que con el Pyramid Model se cambió de qué le pasa a este niño a qué le pasó a este niño. Por el trauma. ¿Verdad? Yendo para atrás a esas cosas que quizás le pasan a uno
como niño, o quizá lo que uno está viendo, lo que está sucediendo a su alrededor. Y como ustedes todos mencionaron, los niños son como esponja, ¿verdad? Ellos están oyendo todo lo que está en el background, aunque ustedes crean que no, ellos lo están oyendo, lo están observando y eso después más tarde a veces sale en algún comportamiento. Háblanos un poquito más de cómo tú apoyas las familias. Vamos a suponer que, como dijiste, pueda que una proveedora te llame y te diga, creo que hay que referirle a este niño. ¿Cómo tú los ayudas con ese proceso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues nosotros ofrecemos diferentes servicios. Sí ayudamos al proveedor a identificar si hay un niño que cumple con algunos, ¿verdad? Requisitos, por decirlo así. Verificamos los hitos del desarrollo, si los están cumpliendo, si no los están cumpliendo. Por eso es complejo, requiere muchas observaciones porque, como usted dice, puede ser otra cosa que esté pasando. Sí. Así que nos tomamos el tiempo, vamos, observamos el comportamiento del niño, observamos la rutina, observamos el ambiente, el adulto, las interacciones, todo eso. Luego de eso, ese es el proceso de consultoría. Se realiza entonces un plan donde se apoya al proveedor ofreciéndole recursos, herramientas, recomendaciones, lo que sea necesario para que ellos puedan manejar ese caso. Si el niño no está diagnosticado y vemos que realmente es algo que puede estar sucediendo, pues ahí también facilitamos esas conversaciones con los padres. Si ella me dice, ay, mira, que yo no sé cómo hablar con esta mamá, porque ella parece como que no sabe nada de lo que está pasando, estamos en el mismo o no canal, lo quiere aceptar, no lo quiere aceptar. Exacto, no lo quiere aceptar. Tratamos de facilitar esas conversaciones con la familia, porque a veces ellos pues no saben cómo empezar. Sí. Entonces es bien importante no caer en esa etapa de, ¿verdad?, diagnosticar a un niño cuando se trata de tener una conversación con la familia. Sí. Usualmente recomendamos, volviendo atrás al modelo piramidal, recomendamos lo que es hablar positivamente, empezar cuáles son las fortalezas de este niño, que es todo lo que logra, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos trabajado en conjunto con la consultoría y todo eso. Y después, ok, mira, estas son las preocupaciones que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Siempre con el enfoque ayudar al niño. ¿Qué podemos hacer para ayudar a este niño? Y entonces de ahí partimos, guiamos al padre también de la mano en este proceso, si yo tengo que ayudarlo a completar la documentación para la evaluación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que sea el resultado que vaya a ocurrir. Hay otros casos donde ya el niño está diagnosticado y como quiera hay situaciones, porque no es que ya diagnosticaron y ya todo va a desaparecer, claro, ya todo va a estar bien, ¿verdad? Pues en esa etapa de consultoría muchas veces quien realmente necesita el apoyo es el proveedor para poder manejar las necesidades de ese niño. Y sabemos y entendemos cuán difícil puede ser este proceso de atender a un niño con necesidades especiales. Puede ser abrumador y lo entendemos. Sí, claro. Y lo que queremos es que ellas se sientan acompañadas en este proceso para poder brindar el mejor servicio a ese niño y a esa familia. Sí. Pues a veces los cuidados, especialmente en el hogar, y en ciertos centros también, que son pequeños, que no tienen mucho personal que puedan apoyar con eso, que puedan decir, pues mira, dámelo un ratito a lo que se calman las cosas, o mira, yo me quedo con ellos a lo que tú das una andadita y te refresques un poquito, ¿verdad? Y toma agua, lávate la cara, qué sé yo, llora un ratito, lo que sea, ¿verdad? Que te haga sentir mejor. A veces no hay, ¿verdad? Ese apoyo que se pueda ofrecer al proveedor que está bregando con los niños. Sí. Otra cosa también que ofrecemos es, entre todos esos recursos que le guiamos, están las conversaciones reflexivas. ¿Qué puedes hacer cuando te sientas de esta manera? Sí. Recuerda, no lo tomes personal, no veas al niño como eso, solamente esa conducta que está teniendo, ¿verdad? Claro. ¿Qué puedes hacer para tú estar más tranquila? ¿Cómo tú vas a reaccionar? Siempre fomentando de manera positiva, porque si no vas a reforzar comportamiento. Y si conoces que ciertas cosas ya, ¿verdad?, lo lleva a ese nivel, ¿cómo puedes anticipar ese comportamiento? Y evitar, ¿verdad?, lo que le llamamos los triggers. Sí, exacto. Visuales, comunicación, todo ese tipo de cosas, ¿cómo puedes apoyar a ese niño para que no llegue a ese punto? Si ya tú sabes qué es lo que al niño lo detona el comportamiento, pues entonces, ¿qué yo puedo hacer para
para minimizar eso. Sí. Porque ya lo sé. Sí, ya lo descubrí. claro. A veces las ayudamos a descubrir qué es lo que puede estar pasando, que son cosas que tú jamás hubieses pensado. Exacto, sí. A veces hasta el mismo ambiente, ¿verdad? Porque ha pasado que el salón es demasiado estimulante para un niño, muy oscuro, mucha luz, muy pequeño, exacto. los O demasiado de ruidos. muchas cosas que ellos entran y se ven overwhelmed, ¿verdad? Porque hay tantas cosas para escoger y no saben, pueden ser diversas las cosas. Las mismas interacciones, cierto tipo de persona, cierto tipo de personalidad. Sí. Los temperamentos del niño, el temperamento maestro. tuyo. Son muchas cosas que pueden llegar a ese punto. Cuantito un niño ya, vamos a decir, te llama una proveedora, dice, mira, tengo esta preocupación con este niño. Tienen la conversación con el padre está de acuerdo, dice, vamos, ¿qué puedo hacer yo como padre para ayudar a mi niño? ¿Cuáles son los pasos que se toman? Porque, sé que en los centros, pues, tenemos a veces un poquito más de recursos y de acuerdo con otras agencias, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Sí. Usualmente lo que le podrá sorprender que hasta los centros también tienen dificultades con ese proceso. Pero usualmente me encuentro mucho con eso en los programas del hogar, que no saben qué hacer. Sí. Pues entonces una vez tenemos esa conversación, el padre está de acuerdo, entiende cuáles son todas las situaciones. Yo a veces misma los ayudo, mira, tienes que hacer una carta. Sí. Depende, porque si es de 0 a 3 años, pues sería a través de Early Intervention. Exacto. Y si es de 3 años en adelante, pues sería ya con el distrito de residencia. Entonces, pues yo los oriento, los guío, mira, tienes que escribir una carta formal con toda tu información, tus preocupaciones, que quieres que, ¿verdad?, tu hijo sea evaluado. Y entonces eso se entrega al distrito y una vez eso se haga, ya entonces el distrito se hace cargo porque ellos mismos se vuelven a comunicar con el padre. Sí. Pues mira, tienes que llenar estos documentos hasta que llega el momento entonces de la evaluación y los resultados. Sí, y sabemos que hay un lack, ¿verdad? Nos hacen falta proveedores. Son muchas veces lo que viene pasando y por eso es importante tener a alguien como ustedes que puedan apoyar a esos proveedores, porque pueda que hayan hecho todo eso y se tarden meses. Hay muchos que están en la lista de espera. En la lista de espera, y la lista de espera es bastante larga. Y hay personas que se va el año escolar y no lo han llamado. Es bien importante tener personas como ustedes que apoyen a los proveedores, porque mientras tanto aún hay que servirle a ese niño, ¿verdad? Sin haber recibido la ayuda que necesite. Creo que ahí es donde se complica un poquito la cosa. Ahí es que entra también, ¿verdad? Porque ese proceso de consultoría es continuo. Usualmente estamos entre 8 y 12 semanas tratando de llevarlas de la mano en ese proceso. Revisamos qué es lo que puede estar sucediendo y le damos estrategias. Y estamos ahí, trata esto, no funciona, vamos a hacer esto. El otro servicio que ofrecemos es el de asistencia técnica, que es un poquito más corto, no es tan continuo como el de consultoría, es usualmente una visita. Entonces se observa lo mismo, el niño y el entorno, estas son las recomendaciones, entonces el proveedor lo aplica a su ritmo, como ellos entiendan que le vaya a aplicar. Otra cosa bien importante son los trainings, las capacitaciones, porque eso es algo, como usted dice, el CDA. Lo mismo de Peer Memory, es algo que te mantiene informado todo el tiempo de qué es lo nuevo que ha salido, cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar. A lo mejor los maestros o proveedores pensarán, es que yo no soy terapista o yo no soy proveedor de servicios, pero no tiene nada que ver. Usted puede tener las herramientas para ayudar a ese niño y más aún si está en la lista de espera para recibir los servicios. No está recibiendo nada, ¿verdad? Sí hay cosas simples que a través de una guía nosotros como proveedores podemos hacer para apoyar a ese niño. La cuestión es pedirle ayuda. Sí. Creo que a veces ahí es donde se complica la espera, ¿verdad? Porque has hecho todo lo que tenías que hacer de tu parte y ahora hay que esperar si ese niño, si está en una lista de espera, cuánto se van a tardar ellos en poder proveerle esos servicios. Y sé que las terapistas van directamente a la casa de cuidado donde está el niño, lo cual es conveniente, ¿verdad? Pero si no las hay, hay que esperar. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mientras ese tanto, periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo. Sí hay cosas que se pueden hacer y como dije ahorita, no es algo que va a desaparecer con esos servicios. Es más bien un cambio de mentalidad de cómo puedo yo reaccionar ante el comportamiento de este niño para mejor ayudarlo. Y en eso es lo que se enfoca también el modelo piramidal, cómo de manera positiva
podemos reaccionar ante estos comportamientos desafiantes para poder ayudar al niño y a la vez minimizar esas conductas desafiantes. Exacto, exacto. Héctor, háblanos un poquito porque hemos hablado mucho ¿verdad? De estos 3 áreas, ¿verdad? De proveedor, de niños con discapacidades y salud mental. Pero, ¿qué otras cosas hace Child Care Council? Porque ustedes hacen muchas cosas. Hacemos muchas cosas. Dinos un poquito de las cosas que ustedes hacen. Muchas cosas. Prácticamente, con relación a las familias, toda familia que esté buscando cuidado infantil, nosotros tenemos un departamento específico el cual le ayuda a los padres a hacer búsquedas únicas basadas en las necesidades específicas de esos padres. Por ejemplo, si es un padre que tiene un niño con necesidad especial, ellos pueden hacer una búsqueda específica. ¿Qué programas pueden recibir o tienen cierta capacitación para recibir a mi niño? Programas que también le ayudan. ¿Qué programas tienen cuidado overnight que estén abiertos? Sí, lo cual es más popular hoy en día que antes. Las horas no tradicionales, especialmente aquellos padres que trabajan en el área de salud, que trabajan overnight en un hospital. Sí hay programas abiertos a esa hora. El programa de referidos, le llamamos con mucho cariño, hace que el padre entienda que se le puede conseguir un programa de acuerdo a sus necesidades. No recomendamos programas específicos, simplemente le damos un banco de... Una lista. Para ellos coger. Exactamente. Y todo depende qué es lo que prefiere el papá. Si es un lugar que ofrece transportación, un programa que más esté cerca de su casa. Más cerca de su casa, dentro del distrito escolar, un programa que esté autorizado en administrar medicamentos para cualquier tipo de niño, ¿verdad? Lo cual es importante también. Exacto. Sí. También hacemos otro tipo de programas, por ejemplo, como había mencionado al principio, registramos a proveedores, ofrecemos capacitaciones en diferentes temas, como salud mental, necesidades especiales, desarrollo del niño, salud y seguridad, el RCP, una diversidad de capacitaciones. Aparte de eso, también hay un programa que se llama Legal Exento o Legal Exempt, que es este tipo de programa que aquel padre que esté recibiendo subsidio para child care o cuidado infantil a través del condado, dice, no quiero llevar a mi niño a un centro o a una casa que tiene licencia o registración, lo puede cuidar mi abuela, mi mamá, mi tía. Existe ese tipo de programa y nosotros les orientamos a los potenciales cuidadores cómo se pueden anotar o registrar para ese tipo de programa. Okay. También tenemos el programa de comidas, que ayudamos a centros, también ayudamos en el hogar, donde las personas que estén corriendo un programa de cuidado infantil dice, hay un tipo de reembolso por yo servir comida saludable a los niños, claro. Y entonces es otra parte de ingreso que reciben ellos. Sí. Simplemente tienen que cumplir con unos ciertos requisitos para poder participar. Si tienes un lugar donde cocinar, tienes una estufa, tienes agua caliente, agua fría corriendo, ¿verdad? Y tienes un lugar donde los niños pueden sentarse a comer. Aparte de eso, tenemos también el programa específicamente para familia. Ahora estamos abriendo un programa que se va a especificar para el hogar. Aparte, tenemos uno que es específicamente para centros. Y todo se va a basar en la educación que reciba ese programa. Ofrecemos mucha asistencia técnica en general. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, un programa que acaba de abrir dice, ¿y cómo yo arreglo mi programa? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Pues tenemos esos departamentos en los cuales dicen, mira, la manera de arreglar tu programa es ser mucho más activo, proactivo dentro y con tener la buena intención de impactar al niño. Vamos a hacer esto y se hacen visitas al hogar. Tenemos todo tipo de programas, para serte sincero, que cómo tú puedes correr un programa de calidad. Creo que no es correr un programa, es qué programa de calidad yo debo de correr. ¿Qué se requiere calidad? Y calidad la podemos hacer todos, simplemente se basa en tener la intención de hacerlo. Sí, claro. Una persona que quiera abrir un centro y diga, bueno, no sé ni por dónde empezar, quiero hacerlo aquí en mi casa, quiero asegurar que yo siga todas las regulaciones. Es algo que ustedes pueden ir y decir, mira, puedes, si aquí va a ser tu cocina, pues quizás quieras hacer el área de juego aquí y acá. O sea, que darle un plan, ¿verdad? De no solamente de los requisitos, pero cómo tú puedes cambiar el ambiente en tu hogar para hacerlo para un cuidado de niños. El departamento de registración ayuda con eso. Las personas pueden llamar a hacer una cita y prácticamente recoger esa información que necesitan, cuáles son los pasos. Y pueden tener todo ese tipo de preguntas. Yo creo que
yo le diría a toda persona que esté interesada, escribe todas las preguntas que tengas, Sí. no toda pregunta que tú digas, no creo que la vayas a contestar, no creo que aplique. Escríbela y pregunte, porque Sí. cada hogar es único. Cuando vayas a abrir un programa en el hogar, no todas las casas son iguales. Sí, hay cosas claro. que aplican, hay otras que no aplican. Sí. Nosotros lo que hacemos es cuando nos sentamos con la persona interesada en abrir un programa, le decimos cuáles son los requisitos básicos y mínimos. También contestamos cualquier pregunta que tenga esa persona en específico antes de enviar su aplicación. Sí, y me imagino, también sé que ustedes también tienen como su propia persona cuando se trata de seguridad, cuando se trata de las alarmas, de fuego, ese tipo de cosas. Si ustedes tienen su propio fire marshal que va y chequea todo eso. El proveído prácticamente esa persona proviene de OCFS. Tenemos dos procesos, una con el registrador o licenciador. Esa persona se va a encargar mucho más de que contenga los materiales necesarios para los niños, Sí. que el espacio es suficiente, que los papeles estén entregados dentro del proceso. También se exige que las personas hagan un background check, por decirlo así, donde toda persona que está o vive en el hogar está autorizada, Sí, ¿verdad? Para sí. estar ahí. Y además tenemos esa persona que es bien clave. Esa persona se asegura también que tengas las alarmas de incendio, los lugares correctos, que tengas extinguidor de incendios, aunque sea un hogar debe de tener, que tenga la alarma de monóxido de carbono. Sí, claro. Se encarga específicamente también de las salidas, que cumplan con los requisitos para poder salir de forma segura Sí, esos niños. Claro, claro. So, en verdad los apoyan en todas áreas. En todas las áreas. En y todas en las la que no áreas. podemos, les soy bien sincero, como agencia siempre buscamos ese recurso. Sí, Por eso es que sí. nos distinguimos como agencia de recursos para proveedores y familias. Sí, porque sé que creo que su brochure dice, si no lo sabemos, lo buscamos. Prácticamente. We'll find it, ¿verdad? Lo conseguimos para ustedes. Si una persona está interesada, ¿a quién tienen que llamar? ¿A dónde van? ¿Cómo se comunican con ustedes? Nuestro número principal es el 585-654-4720. De ahí puede comunicarse al Departamento de Salud Mental si es algo con relación a la salud mental de los niños. También a otros programas como necesidades especiales, registración y, de hecho, Professional Development Department también se pueden Sí, comunicar. Qué bien. Costo para los proveedores. Les soy bien sincero, muchas de las cosas que, hablando de forma positiva, después del COVID, muchas cosas han salido pues, pagadas, por decirlo así. La mayoría de nuestros entrenamientos son gratuitos, Ok. especialmente necesidades especiales y salud mental. Esos entrenamientos son gratuitos. Aquellas Ok. personas que deseen obtener información, no necesariamente porque tienen un caso, bienvenidos, llámenos al departamento y les estaremos ofreciendo las próximas fechas para esas clases. Sí. Nosotros tenemos la página web que es www.childcarecouncil.com. Ahí hay información también de cada uno de estos departamentos y de los otros que todavía no hemos mencionado. Pueden ir a nuestro calendario de cursos y también pueden hacerlo todo a la página de internet. Cómo buscar un programa de cuidado infantil lo pueden también hacer a través de nuestra página electrónica. Sí. Proveedores, al igual que papás, padres o familia que estén buscando un cuido, pueden ir donde ustedes. Los papás pueden ir y decir, mira, necesito el listado de los cuidos a través de mi área, a ver cuál más me conviene. Entonces los proveedores pueden ir para pedir cualquier ayuda que ellos necesiten para poder correr un programa de calidad. Exactamente. Sí. A toda confianza. Como ya he mencionado, toda la información que ofrecemos es verídica, crucial, a través de otros programas. Nuestros Sí. empleados que se especializan tienen sus credenciales Sí, en su área y estamos dispuestos a ayudar a toda la comunidad. En cada departamento, diría yo, hay un latino que habla español. Eso también iba a decir, hay recursos para personas que hablen Sí. español nada más. Exacto. Nosotros tenemos el entrenamiento de nosotros, la mayoría son en español también, se los ofrecemos Qué bueno. en español. Bien raro que ofrezcamos capacitaciones con un traductor. Sí lo hacemos para otros tipos de comunidades como el somalí y entre otros, pero en cada departamento tenemos siempre un hispano que habla Sí, qué bueno, español. Qué bueno. ¿Cómo cuántos home child care hay en nuestra ciudad que ustedes supervisan? Yo diría alrededor de 500 o más. No tengo en sí la El estadística o el número, número en mis manos, pero sí sé que hay más de 500 en el hogar directamente. Licencia que lo trabaja OCFS, hay más de 300 y nosotros nos encargamos directamente
de los, le llaman Family Child Care, tenemos alrededor de 300 también. So, yo diría, hay bastante, más de 600, diría yo. Porque te digo, puedo ir por la ciudad y en cada vecindario hay por lo menos uno. La demanda es grande. Sí, la demanda es grande, sí. Y cuando observas esos programas, pueden estar todos llenos y hasta vez están en la misma calle. Sí, y todo es porque el cuidado infantil es una demanda grande en la cual muchos padres trabajan hoy en día. Sí. Antes creo que diría yo, con todo respeto, trabajaba un padre, ¿verdad? Pero hoy en día hay que trabajar los dos. Los dos para poder y entonces ahí cuando el cuidado infantil es necesario que exista y el trabajo de nosotros es que existan, pero con calidad. Sí, claro. Perfecto. ¿Algo más que quisieran añadir que no hemos hablado bien rapidito o creen que cubrimos todo en todas las áreas? Creo que cubrimos todo. En cuanto a los servicios de necesidades especiales, creo que también salud mental. También la solicitud se puede llenar en línea a través de nuestra página de internet, childcarecouncil.com. Ahí le pone que está interesado en recibir los servicios de consultoría. Son gratuitos también los servicios, las visitas y todo. Qué bueno. Así que en confianza, si está interesado, puede llenar la aplicación a través de nuestra página web. Perfecto. Me gusta terminar el programa preguntando si hay un refrán o un dicho que escuchaban cuando se criaban que todavía pertenece con ustedes. Sabemos que como latinos usamos refranes muchísimo. Mi mamá te podía dar toda una lección en refranes nada más. Así es que espero que cada uno tenga uno. No sé quién quiera ir primero. Ok. Yo tengo uno que realmente me ha impactado desde que fui un teenager, por decirlo así. Y recuerdo que lo vi escrito en el escritorio de mi hermano que comenzaba la universidad y decía que del cobarde nunca se ha escrito nada. Y lo apliqué en mi vida porque, créelo o no, prácticamente era una persona bien introvertida. Yo era bien tímido y me mantenía mis ideas, no las compartía. Siempre deseaba hasta cantar en un coro y siempre deseaba estar en grupos, pero nunca lo hacía. Cuando leí ese refrán, es cuando salí de mi propio shell, por decirlo así en inglés. Y lo apliqué. Ahí fue cuando tomé mis viajes, ¿verdad? Y llegué a este país y dije, aunque no sepas inglés, usted va a llegar. Qué bueno. Y creo que lo he aplicado hasta el momento. Y lo has logrado. Sí, perfecto. ¿Y tú? Yo diría, después de la tormenta llega la calma. Es un refrán que solía decir mi mamá siempre que había situaciones difíciles y yo creo que lo puedo relacionar mucho con lo que trabajo hoy en día. Sí, claro. ¿Y tú? El mío no es necesariamente de la niñez. Tuve acceso a él cuando comencé a trabajar en la intervención temprana, en la niñez temprana, y dice que lo que se le hace a los niños se lo harán a la sociedad. Y qué frase tan poderosa para reflexionar. En nosotros que trabajamos en este campo. Claro. No importa lo que le estemos dando a nuestros niños, les haga bien o no les haga bien, ellos lo van a devolver a la sociedad. Claro. Wow, perfecto. Gracias a los tres por venir y estar con nosotros en el día de hoy. Nos alegramos muchísimo. Esperamos, ¿verdad?, que toda persona que o esté ya en un cuido sepan lo que ustedes están ofreciendo y esos que están planificando. Estoy pensando en 3 de mis estudiantes que quieren hacer cuido en su hogar. Definitivamente los voy a estar refiriendo hacia ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos nuevamente el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Poder 97.1 FM, la única estación radial latina con dueños operados por latinos, por la comunidad, para la comunidad. Esto ha sido su hora informativa, trayendo la información importante que nos inspira a una mejor calidad de vida. Que pasen una linda semana. Hasta la próxima, mi gente.